poner la guinda del pastel de todo lo que se ha hablado a lo largo de la mañana y va a ser muy interesante. Para ello, nuestro protagonista es Antonio Hernández, es Global Sales Director for Financial Services de Microsoft y tiene una gran experiencia en el campo de los servicios financieros. Es un apasionado, por supuesto, de la digitalización y en su rol actual pues trabaja con un fuerte énfasis en la transformación mediante inteligencia artificial. Va a ser un punto final fantástico. Microsoft, como sabéis, viene desarrollando y viniendo muy fuerte con inteligencia artificial como gran protagonista. Así que fuerte el aplauso para Antonio, por favor, que nos acompaña ya. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por tenerme aquí. Me hace muchísima ilusión poder venir y divulgar lo que estamos haciendo desde Microsoft para transformar no solo las pymes, grandes empresas, administraciones, sino también la sociedad. Sé que soy lo que se interpone entre el excelente cóctel que nos tienen preparados, por tanto, os pido disculpas de antemano. Voy a tratar de contaros un poco nuestra visión de dónde venimos y cuál es nuestra visión a futuro del tema de la inteligencia artificial generativa. Entonces, yo siempre digo, ¿pero qué ha pasado aquí? La inteligencia artificial se lleva utilizando, ya lo comentábamos al principio, desde los años 30. Fue el propio Turing en el que con su modelo predictivo pues, ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial a los aliados, pero es que cuando salió ChatGPT fue la adopción más rápida de una aplicación en la historia. Es que tardamos 3 meses en llegar a 100 millones de usuarios. Si echamos un poquito la vista atrás, cuando apareció la telefonía móvil tardamos 16 años en tener 100 millones de usuarios, cuando apareció Internet 7 años o cuando apareció Facebook 4 años y medio. Lo más impresionante del tema es que un año después, en este año del segundo año de la inteligencia artificial generativa, GPT tiene 1 billón de usuarios en este momento, con lo cual el crecimiento es brutal. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido para que esto haya crecido a tal velocidad? Pues sencillo, se han roto 3 techos. El primero de ellos, han aparecido nuevos, lo que nosotros llamamos nuevos modelos fundacionales, que básicamente son arquitecturas mucho más escalables que permiten que los datos se traten de otra manera. Cuando la inteligencia artificial igualó la paridad humana, por ejemplo, en la identificación de imágenes, pues teníamos un modelo que se llamaba ImageNet, esto ocurrió en 2016, y tenía una arquitectura que se llamaba Residual Neural Network por detrás. Utilizaba un modelo concreto con 60 millones de parámetros. Luego os contaré los billones de parámetros que estamos utilizando ahora dentro de los nuevos modelos. Pero simplemente para que tengáis algún dato, si una persona durante toda su vida, con una media de vida de 80 años, leyera las 24 horas del día, utilizaría 8 billones de palabras. Ahora estamos hablando de trillones de parámetros en los nuevos modelos con GPT-4, por ejemplo. Entonces, este es el primer techo. Para que esas arquitecturas fueran suficientemente escalables, los hiperescalares y las compañías del sector tecnológico han construido computadoras específicas para entrenar esos modelos. Seguramente todos vosotros habéis oído hablar de la inflación, la crisis, la escasez de las GPUs, la infraestructura necesaria en la construcción de data centers. Mismo Microsoft, ha venido nuestro presidente hace muy poco, ha anunciado una inversión en España de 2.100 millones en construcción de infraestructura. También España debe sentirse orgulloso por la calidad de las redes que tenemos. Y de hecho, para que os hagáis una idea, cuando se empezó a entrenar GPT-3, la supercomputadora que entrenó el modelo es una computadora diseñada por Microsoft que era la quinta más potente del mundo, ¿no? Entonces, aquí se rompe con la capacidad de computación un segundo techo muy importante. Y tercero, es que para escalar los modelos anteriores, que no eran, o sea, no eran grandes modelos de lenguaje natural, tenía que haber una intervención humana. Es decir, si alguno de vosotros habéis hecho proyectos de Machine Learning, la realidad es que para que una máquina identificase gatos, por ejemplo, tenía que analizar miles de imágenes de gatos y una persona tenía que etiquetar cada una de esas imágenes. Ahora, debido a las nuevas arquitecturas, la capacidad de computación
Y esa potencia lo que nos está dando es que ya no se tengan que etiquetar y que, por tanto, esa escalabilidad sea muchísimo mayor. Y podamos coger diferentes modelos para que las máquinas aprendan. Entonces, Microsoft, ¿ahí qué ha hecho? Pues punto número 1, ha invertido una gran cantidad de recursos en lo que es investigación y desarrollo, punto número 1, porque antes de la aparición de GPT-3 nosotros ya teníamos en nuestras plataformas como Azure diferentes algoritmias, tanto de Machine Learning como de generativa. 2, se han cerrado acuerdos estratégicos para embeber toda la capacidad de la generativa dentro de todo nuestro stack tecnológico, creando así una plataforma end-to-end completa de inteligencia artificial. Y, por último, se ha preocupado desde el principio de establecer los pilares imprescindibles para un uso responsable de la inteligencia artificial, que cumpla tanto no solo con la seguridad, sino también con la ética, con el compliance y con la regulación. ¿De acuerdo? Dicho esto, si vemos un poco los hitos y lo que os comentaba antes, estos son los hitos más importantes dentro de la evolución de la inteligencia artificial. Yo hablaba del ImageNet, que es en 2016, pero hemos tenido en 2018 otro salto, que es, por ejemplo, hemos alcanzado la paridad humana dentro de la traducción simultánea, o en 2020 toda la captura y reconocimiento de imágenes que ahora os enseñaré. El salto importante vino en 2023 con los grandes modelos de lenguaje. Entonces, para cada uno de estos hitos, imaginaos que teníamos que tener un conjunto de datos, un dataset y un modelo por detrás, lo que os he explicado de los gatos, ¿vale? A partir del 2023, lo que podíamos hacer era entrenar modelos mucho más largos, como inconveniente se tardaba evidentemente un poco más, pero nos servían toda la información que había en Internet y toda la información que queríamos meter en el modelo. De hecho, una de las pruebas que se hizo, que a mí me impresionó bastante, sé que aquí hay estudiantes y os pido por favor que sigáis utilizando la cabeza y amueblándola, sometimos a GP3 a pasar la mayoría de los exámenes de acceso a la universidad, que pasó al menos con un percentil del 50%. De hecho, cuando yo contaba antes el número de billones de parámetros que utilizamos o que se utilizan para entrenar estos modelos, ahora para que os hagáis una idea, GPT-3 teníamos 175 billones de parámetros, en 2021 ya teníamos 530 billones de parámetros y ahora ya estamos en trillones de parámetros. Cuando vemos cómo influye eso en el razonamiento, y esto razonamiento, por favor, cogédmelo entre comillas, porque luego me echan mucho la bronca a mis compañeros, el modelo no razona, parece que razona, pero es un modelo estadístico que cuanto más millones de parámetros tiene, más ajustado es. Ahí veis las diferencias un poco que obtuvo entre GPT-3 3.5 y GPT-4 en las calificaciones de cada uno de esos exámenes, ¿no? Entonces, ¿qué da como resultado esto? ¿Esto qué es? Pues básicamente eso es una foto que yo me encuentro en Internet de un banco americano para un proceso de concesión hipotecaria. Como podréis ver, ni siquiera se lee bien. Yo lo que le pregunto a ChatGPT es, oye, dime qué es lo que estás viendo. Y entonces él me contesta, oye, este es un proceso hipotecario con estos pasos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo mágico de esto? Y me gusta decirlo así. Lo mágico es que aquí tenemos uno de los primeros ejemplos de multimodalidad. Es decir, yo le estoy mostrando una imagen, le estoy preguntando y me está devolviendo un texto explicándome la imagen. Pero vamos más allá. Si yo le pregunto por una de las cajas y le digo, oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre después del credit check? ¿Y qué pasa si no se concede? Entiende perfectamente el flujo de la imagen y lo que me está devolviendo es la respuesta de lo que deberíamos hacer si no se concede esa hipoteca o ese crédito. ¿Bien? Entonces, esa multimodalidad sigue avanzando a toda velocidad. No sé si estáis familiarizados con la nueva tecnología que acaba de sacar OpenAI, que se llama Sora, que básicamente lo que hace es capaz de generar una imagen en movimiento, bien imagen, bien vídeo. Dalí ya lo hacía, pero un vídeo en movimiento con todo nivel de detalle, con un prompt de texto que es verdaderamente impresionante. Saldrá en el mercado en breve. Esto es un poco de dónde venimos. Ahora la cuestión es, oye, queremos adoptar esto. Está claro que el potencial es enorme.
Ya creo que sabemos todos un poco qué es la IA, o no, ¿no? Porque el otro día yo oía una frase de nuestro presidente de la división de inteligencia artificial en Microsoft que decía, bueno, la IA para mí realmente es una nueva especie digital, qué increíble, es una nueva especie digital que nos va a acompañar en nuestro día a día, que nos va a hacer mejores, que va a aumentar nuestra capacidad como humanos de llegar a diferentes lugares y que siempre que se utilice de manera responsable, segura y gobernada, tendrá mucha más capacidad de llevarnos a sitios más altos que de tener problemas y caídas, ¿no? Ellos hablan de upsides y downsides. Entonces, ¿cuál es la patología real del éxito de un proyecto de IA? Y de verdad os digo, si queréis llevaros a una slide de mi presentación y colgarla en el corcho, yo recomendaría que os llevarais esta. Entonces, lo que estamos viendo dentro de las empresas del IBEX 35, dentro de algunas de las pymes, dentro de algunas compañías muy sectoriales como despachos de abogados, de los que ahora también hablaré un poquito, es que hay 5 pilares que tienen que orquestar el éxito de un proyecto de inteligencia artificial generativa. El primero de ellos es compañías maduras en negocio, que esas iniciativas estén lideradas por el CEO o por el C-level de negocio correspondiente, ¿de acuerdo? Es decir, cómo utilizando esto puedo tener un impacto en el P&L directamente. No es un proyecto de tecnología, es un proyecto de negocio. Punto número 1. Punto número 2. Evidentemente, la tecnología, los responsables de tecnología, datos, arquitectura, comunicación, fundamental. El CIO en la mesa como habilitador de esos proyectos y de esa tecnología que nos va a permitir tener el impacto en el P&L. Sugerimos, y lo que estamos viendo es, un responsable específico de los programas de IA que sea capaz de recoger el input de esos proyectos y escalarlos dentro de la organización, que ayude además al 5.º pilar, que es la parte de gobernanza de IA. Tiene que haber una parte legal, una parte ética del uso de esa IA. Y no tiene que ser el malo de la película, pero tiene que estar en coordinación con este ecosistema que estoy describiendo. Y por último, y muy importante, siempre hay alguien de cultura y de organización, bien sea de recursos humanos o bien sea del departamento correspondiente que se encargue de la gestión del cambio. Insisto, no es un tema de tecnología, es un tema de cómo cambiamos la cultura, cómo usamos la IA para que tenga un impacto dentro de los modelos de negocio. Bueno, en Microsoft nos gusta hacer muchos estudios y siempre queremos demostrar que nuestra tecnología realmente tiene un impacto. Entonces, hemos cogido una empresa, varias empresas de 10.000 usuarios, 5% ejecutivos, 20% mid-management y 75% empleados, y hemos medido, simplemente teniendo en cuenta el 50% de las horas que se ahorraban utilizando la inteligencia artificial embebida en nuestro M365, que probablemente todos habéis oído hablar de Copilot, ese copiloto que nos acompaña dentro de las tareas de productividad diarias, y aquí evidentemente el ejemplo está sanitizado. Hemos visto mejoras importantes tanto en la velocidad para hacer accomplishment, para llevar a cabo las tareas, como en el esfuerzo, como en la calidad. Y si veis ahí, la parte del ROI, todos están por encima del 200%. Hemos visto sectores específicos y verticales, como son algunos de estos, en los que el impacto es de 1.800%. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos a funciones y a perfiles verticales. Yo el otro día estaba con mi directora de Recursos Humanos porque tengo abierto un proceso para contratar varios ingenieros y entonces teníamos más de 200 currículos en la mesa. Hemos cogido Copilot y le hemos dicho, porque a Microsoft nos gusta escribir mucho, los perfiles suelen venir de corporación, entre nosotros son infumables. Yo no me entero de lo que dicen ni lo que piden, yo sé lo que quiero, pero es diferente. Entonces, cogimos esos criterios, le preguntamos a Copilot que nos los clasificara. Cogimos los currículums, le dijimos que macheara los currículums con esos criterios y nos dio una shortlist en menos de un minuto. Entonces, la cantidad de tiempo que ahorramos haciendo cribas, por ejemplo, en este campo es brutal. Lo mismo ocurre en marketing
o en ventas, puedo identificar tendencias de mercado. Ahora también enseñaré un pequeño ejemplo de cómo yo uso el Power BI para hacer estadísticas de las ventas y del desarrollo del negocio. Pero el otro día, además, en un evento que hicimos en Kinépolis estuvo el responsable de tecnología de Garrigues, que han adoptado Copilot para todos los abogados. Y entonces, aparte de lo que veis ahí, de buscar información, de contrastar jurisprudencia, etcétera, etcétera, nos dijo una cosa, dice, joder, teníamos un caso penal por un delito económico, y entonces los abogados habían diseñado una serie de preguntas pues, para el juicio que venía. Entonces le preguntamos a Copilot, oye, de las preguntas que hemos hecho y del caso que te hemos expuesto, haznos algunas preguntas alternativas. Formuló 10, 2 de ellas no valían, 7 de ellas ya las había contemplado el abogado, pero 2 de ellas ni se les había ocurrido. Con lo cual, el impacto que tuvo a la hora de preguntar en ese juicio fue brutal. Entonces, esto nos quita mucho lo que llamamos el síndrome de la página en blanco. Es decir, que gente que hace un trabajo excelente y que invierte mucho tiempo en crear ciertas cosas, lo estamos eliminando para que nuestro trabajo sea de bueno a excelente. Entonces, en Microsoft también somos muy exigentes y es, oye, ¿tomamos de nuestra propia medicina o no tomamos de nuestra propia medicina? Pues tomamos de nuestra propia medicina, ¿no? Entonces, hemos dicho, oye, ¿cómo lo uso yo? ¿No? En un día habitual, no hoy, que estoy aquí con vosotros encantados contándoos esto y que espero que esté siendo ameno, pero la realidad es que cuando empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, yo empiezo mucho antes, tengo un par de 4 patas a los que tengo que sacar antes, pero bueno, le pregunto a Copilot, oye, ¿cuál es mi agenda? Directamente. Ahora os enseñaré un ejemplo. Gestiono documentación con ella. Le pregunto al chat interno qué es lo que está ocurriendo. En Microsoft tenemos cientos de chats internos. Le pido que me ayude a corregir un correo o que me dé coaching haciendo un correo o le pido que a una reunión que no pueda ir pues me haga el resumen o que me haga un resumen de los números. ¿Cómo parece esto en la realidad? Pues, por ejemplo, cuando yo llego y le digo, oye, ¿qué tengo para hoy? Y directamente, en mi parte de Work, como veis ahí, pues me da la agenda. Cuando le pregunto, oye, dame más detalle de lo que yo quiero, también me lo da. Con lo cual, esto me ahorra una cantidad de tiempo brutal, porque sé qué tengo, cuáles son los intervinientes, cuáles son los temas, dónde tengo que estar a qué hora, y puedo llamar a mi asistente si quiero cambiar alguna cosa o no. ¿De acuerdo? No os voy a poner un ejemplo de todo, pero, por ejemplo, el chat interno. Hay miles de líneas, de entradas y demás. A mí me gustan mucho los chats técnicos, soy un poco friki en ese sentido. Y entonces lo que le pregunto es, oye, dime un poco cuáles son los últimos enlaces a temas técnicos del chat, porque no me estoy enterando. Le digo, ¿qué decisiones ha tomado el equipo técnico sobre este proyecto o sobre esta tecnología? También me las da. Incluso de vez en cuando les pregunto cómo era la temperatura de la conversación. Esto parece que fisgo un poco, ¿no?, en lo que hace la gente, pero la realidad que también me gusta ver, hablamos de cultura, ¿no?, pues que el ambiente sea bueno, que compartamos, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Pues viene nuestro presidente de Europa a vernos y le tengo que mandar un mail. Oye, muchas gracias. Yo no soy nativo inglés. Lo manejo, pero siempre hay algo que pueda mejorar, ¿no? Entonces le pido a Copilot que me dé un poquito de coaching. Entonces me dice, oye, tu tono es demasiado formal, sé un poquito más positivo, Antonio, que ya eres mayorcito, ¿eh? Esas cosas. Entonces, bueno, me da un tono y una perfección dentro de esa actividad que es importante, ¿no? Y ya por último le digo, oye, cuéntame un poco cómo van las ventas. Entonces esto a mi director financiero le gusta mucho, porque como no le gustan las cosas etéreas, pero bueno, yo me lo puedo sacar, le digo, oye, sácame un desglose por sector, provincia y mapa de lo que estamos vendiendo. Y cuando se lo pido, pues me lo saca. Y ahora le digo, solo el mapa. Entonces, ¿cuánto tiempo me llevaría hacer esto si no tuviera un asistente de este nivel que me acompañara cada día? Entonces, el retorno de la productividad aquí, solo dentro del entorno que utilizamos ofimático todos los días, que la mayoría de vosotros entiendo que utilizaréis Teams, Excel, Word y las aplicaciones más populares de Microsoft, creo que es un salto cuantitativo y cualitativo muy significativo, ¿no? Entonces, al final,
yo estoy ahorrando más de 4,5 horas al día, aunque pone ahí a la semana, yo solo considero las semanas, porque evidentemente hay muchas más cosas que hago. Y la pregunta es, oye, ¿trabajas menos? Ojalá trabajara menos. Lo que pasa es que lo dedico menos a temas internos de menos valor y a temas externos de más valor, como por ejemplo estar con clientes. ¿De acuerdo? Pero ¿qué más podemos hacer? Yo os he contado lo que se puede hacer dentro del entorno de productividad, pero ¿qué pasaría si le preguntáramos al negocio, si fuéramos capaces de escalar esos copilots dentro de nuestra productividad? Como veis ahí, es mi derecha, vuestra izquierda, normalmente siempre estábamos en la plataforma de IA, el IA generativa, los modelos de Machine Learning, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si integramos con nuestro modelo de datos, con nuestras apps y con nuestra infraestructura? Y además utilizamos copilots para aumentar la seguridad, por un lado, y utilizamos la IA para que sea más segura. ¿De acuerdo? Pues básicamente lo que tenemos es dos opciones, por eso hablaba antes de una plataforma integrada de inteligencia artificial, tanto para la gente que sabe codificar como para la gente que no sabe codificar. Y entonces, básicamente, lo que os he enseñado es el Microsoft 365 Copilot dentro del entorno de productividad, pero podemos perfectamente extender esas habilidades al resto de entorno, tanto de nuestra empresa, nuestra universidad, nuestro entorno de trabajo, lo que tengamos, incluso Internet. Y con eso lo que tendremos es, ampliaremos nuestro conocimiento y tendremos más confianza de que las respuestas desde el punto de vista de modelo generativo sean infinitamente mejores. De hecho, desde Microsoft lo que estamos viendo es que la mayoría de los proveedores de software como servicio ya están desarrollando diferentes APIs y diferentes conectores para poder integrar y tener un ecosistema único e integrado dentro de nuestro entorno y nuestra plataforma de inteligencia artificial. Y dos, incluso las propias empresas están generando conectores, que esto no es nuevo, para que los usuarios desde fuera puedan interactuar con sus datos para crear sus propios modelos de inteligencia artificial y, por tanto, aumentar la productividad. Para ir terminando, a mí me gusta mucho esta historia y el otro día, bueno, pues por una casualidad, pues estaba leyendo la historia de Alexander Fleming y sabéis que Alexander Fleming deja un cristal de Petri con unos estafilococos sobre los que estaba investigando, se va de vacaciones y los deja fuera. Y entonces, a los días cuando vuelve, se encuentra que en ese cristal de Petri pues hay un punto, una parte de plasma donde los estafilococos pues no crecen. Entonces, eso da lugar al descubrimiento de la penicilina. Un descubrimiento que nos ha alargado la vida a todos, que ha impedido cientos de miles de millones de muertes. Pues, ¿qué ocurriría si con el poder de la IA pudiéramos generar 32 millones de casualidades? Y esto es un experimento que ha hecho Microsoft. Estábamos buscando un electrolito que tuviera una cantidad de litio para aplicar a las baterías mucho más baja que la actual. Entonces, hemos metido en un modelo entrenado con IA 32 millones de parámetros que los hemos ido filtrando y los hemos metido a través de High Performance Computing, de computación de alto rendimiento, y hemos conseguido sacar un electrolito que tiene el 70% menos de litio y el 100% más de durabilidad. Entonces, imaginaos las aplicaciones que esto puede tener en las ciencias de la vida, en el descubrimiento de nuevos materiales, en lo que se os ocurra. Por último, un filósofo y matemático poco conocido que decía una cosa: cuando la información se cuenta en un contexto adecuado, se convierte en conocimiento. Es decir, cuando nosotros somos capaces de utilizar la IA con nuestra información dentro de nuestro contexto, no digo empresarial, sino nuestro ecosistema, la realidad es que ese conocimiento se convierte en sabiduría, siempre y cuando se apliquen los principios adecuados. Y vuelvo a los principios éticos, seguros, compliance, regulados, y que sirvan y nos sirvan a nosotros como seres humanos para seguir avanzando y creciendo en la sociedad. Bueno, me ha sobrado 1 minuto 26, he ido un poco rápido, espero que os haya gustado. El cóctel está esperándoos y estaré encantado de hablar con vosotros y contestar las preguntas de nuestros alumnos.